esta nueva emisión de Sin Filtros. Les transmitimos desde el estado de la Florida, donde hemos tenido una serie de asignaciones que cumplir y por eso pues hemos salido y también hemos disfrutado del calor de esta ciudad de Miami, Fort Lauderdale y otros lugares de este hermoso estado. Hoy vamos a conversar con una persona que conoce muy bien la geopolítica mundial, ha cumplido labores para el gobierno de los Estados Unidos, el gobierno federal, y nos va a compartir su visión sobre lo que está ocurriendo con la crisis de Ucrania, el escalamiento del conflicto por parte de Rusia por un lado y las posiciones que parecieran a este momento intransigentes entre Estados Unidos y los socios de la OTAN. Vamos a tocar aspectos fundamentales. Hemos tenido oportunidad de conversar con el invitado en otras oportunidades en esta semana que ha sido tan llena de actividades acá en el estado de la Florida y pues por ello queremos cerrar la semana con esta conversación con un embajador que, como les digo, cumplió labores en el gobierno de los Estados Unidos, tanto en Venezuela como en otros lugares, y tiene una posición muy clara al respecto. Antes de darle la bienvenida a nuestro invitado, quiero pedirles a todos los que nos acompañan desde nuestras diversas plataformas que se unan para que puedan disfrutar del programa. Muchísimas gracias a nuestros aliados, a nuestros moderadores que a esta hora se incorporan al Superchat. Ahora sí vamos a darle la bienvenida al ex embajador Otto Wright, quien fue subsecretario de Estado para Asuntos del Hemisferio Occidental. Muchísimas gracias por estar con nosotros, embajador. Con mucho gusto, Maywood. Embajador, hemos visto en esta semana cómo el conflicto, lejos de mejorar, pareciera que se está agudizando. Ayer tuvimos la oportunidad de escuchar las declaraciones del presidente de Rusia, Vladimir Putin, donde dice que pareciera que los miembros de la OTAN, pero particularmente Estados Unidos, no entiende que esto es un asunto de seguridad para Rusia. Pero por otro lado, también vimos las posiciones de los principales voceros del gobierno de los Estados Unidos, donde señalaron la amenaza prácticamente a China. También vimos cómo se planteó que no va a haber ningún tipo de avance en materia del gasoducto, etcétera, porque ellos no quieren que Rusia avance y pareciera que el mensaje es contundente. ¿Cómo lo ve usted? Bueno, primero, muchas gracias por la oportunidad. Yo creo que Putin es el que no ve que Europa también ve esto como una amenaza a la seguridad del continente y está, en mi opinión, Putin jugando una estrategia que, en su opinión, le va a permitir ganar lo que quiere en términos de Ucrania sin necesariamente tener que disparar otros tiros. Hay que recordar que ya Putin tiene fuerzas armadas dentro de Ucrania hace varios años. Hace años que él invadió primero Crimea, anexó a Crimea, que la ha convertido en un estado policíaco. Los residentes de Crimea viven bajo un terror comunista, francamente, muy parecido al que existía bajo la Unión Soviética, y la parte oriental de Ucrania fue atacada por soldados rusos y fuerzas especiales rusas vestidos con uniformes sin designación ninguna. Le llamaron los hombres verdes porque todos vestían verde olivo, pero no tenían identificación que tienen las Fuerzas Armadas de cualquier país. Y lo hicieron simplemente porque Putin no quería que el mundo en ese momento supiera que él estaba invadiendo a Ucrania. No han pasado de esa parte oriental, pero ahora Putin quiere el resto de Ucrania, o por lo menos una parte más grande de Ucrania hasta o el río Dnieper o el río
un río que cruza la ciudad capital de Kiev. Y hay que tomar estas amenazas en serio por el récord que tiene Putin de utilizar fuerzas armadas, no solo en Ucrania, pero en otras partes, hasta en Siria, para ayudar a sus aliados o expandir su territorio. Es muy peligrosa la situación. Embajador, ¿hasta qué punto los socios de la OTAN podrían estar al tanto o más o menos como de acuerdo con los Estados Unidos cuando ayer se observaba, por ejemplo, que se decía sobre el gasoducto que se está construyendo para llevar gas a Europa y Estados Unidos dijo que iba a ser paralizado, pero hay algunas voces desde Alemania que salieron que ellos no estaban de acuerdo con esto, al igual que con el tema de las sanciones económicas que van directamente relacionadas a los bancos rusos, donde pues se prohibiría tal vez el uso del sistema SWIFT. Para los alemanes pareciera que no están de acuerdo con eso porque ellos tienen relaciones comerciales. ¿Cómo se puede plantear una respuesta contundente contra la amenaza rusa sin perjudicar los países de Europa que tienen una estrecha relación comercial y monetaria con Rusia? Bueno, tú estás haciendo la pregunta clave. Yo no creo que hay manera de parar la agresión rusa sin que alguien esté perjudicado. Va a estar perjudicado o Ucrania, todo el país de Ucrania, o varios países de la OTAN, incluyendo a Alemania, o quizás varias partes del mundo. El agresor en este caso es sin duda Putin, pero los países de Europa, francamente, yo no entiendo cómo ellos no aprenden las lecciones que llevaron al mundo a 2 guerras mundiales en el siglo pasado en Europa, causadas por países europeos. Y en los 2 casos tuvo que venir Estados Unidos a ayudar, a jugar el papel clave para terminar esas guerras. Lo ideal sería no permitir que comience la guerra. Pero este caso del oleoducto, que se llama Nord Stream 2, que trae gas y combustible de Siberia a Europa occidental, no es nada nuevo. Hace 40 años, exactamente 40 años, yo estaba en la administración del presidente Reagan y Rusia ofreció el mismo tipo de oleoducto. En aquel momento se llamaba the Trans-Siberian Pipeline, o sea, el oleoducto transsibérico. Y los europeos, encantados de la vida, cayeron en la trampa sin admitir. No voy a decir que no se dieron cuenta, porque no son estúpidos, son inteligentes, pero tienen cierta debilidad. Y una de las debilidades es que no entienden que si un país como Alemania permite que un país agresor y hostil como lo es Rusia en este momento y como era la Unión Soviética hace 40 años, sea la fuente de su combustible y que pueda cortar ese combustible, ese flujo, cuando le dé la gana al zar, y uso esa palabra figurativamente, al zar que esté sentado en el Kremlin en ese momento, ya sea Putin hoy en día o Brezhnev hace 40 años, los europeos se están poniendo a sí mismos en una situación de debilidad. En aquel momento, en el 82, el presidente Reagan, que en paz descanse, se opuso a ese oleoducto y Estados Unidos estaba casi solo en su oposición. Casi toda la Unión Europea, todos los europeos estaban a favor del flujo de combustible ruso a Europa. Hasta Margaret Thatcher, que jugó un papel muy importante más adelante en el fin de la Guerra Fría,
y en la caída del imperio del mal, como le puso Reagan a la Unión Soviética. Hasta Margaret Thatcher tenía discusiones muy fuertes con Ronald Reagan, que están en los libros, porque ella estaba a favor de ese oleoducto. Igual que hoy, los alemanes están liderando la oposición a la posición de Estados Unidos, que no se debe de permitir que Europa caiga bajo el chantaje, el posible chantaje de una persona como Putin, que ha demostrado la capacidad de utilizar chantaje y violencia para lograr sus objetivos. Embajador, otro aspecto importante que necesariamente hay que tocar cuando se analiza el conflicto es la posición de China. Ayer vimos cómo los Estados Unidos planteaban unas amenazas nuevas contra China, contra Beijing, debido al apoyo que Beijing dio a Rusia. Estaríamos hablando que o hay un fortalecimiento de las alianzas, vamos a llamarlas del mal, entre China, Rusia, Irán, los países satélites como Cuba, Nicaragua, Venezuela, Sí. versus Occidente, y la mejor manera de plantearlo es la posición que se vio ayer entre los voceros de China, los voceros de Estados Unidos, y ante un apoyo inminente que creo que a estas alturas no debería ni siquiera cuestionarse, entre China y Rusia por su posición colateral contra Occidente. Esas amenazas y esas nuevas sanciones tendrían un peso significativo, cree usted, a la hora de Beijing seguir adelante con sus planes y con sus alianzas para, en este caso, el mal de Occidente. Bueno, no hay duda, en mi opinión, que la posición de China hacia Taiwán se ha fortalecido, se ha puesto mucho más peligrosa en las últimas semanas, y se puede ver en las declaraciones que tú mencionaste y otras, de altos funcionarios del gobierno de China, diciendo, por ejemplo, el embajador de China en Washington dijo ayer que las acciones de Estados Unidos, ya no es Taiwán solamente, las acciones de Estados Unidos en defensa de Taiwán pueden causar una guerra. Esas son declaraciones muy fuertes y por supuesto que son falsas, porque las acciones de Estados Unidos hacia Taiwán son estrictamente defensivas, mientras que las acciones de China hasta ahora de sobrevolar espacio taiwanés con grandes números de aviones militares, de aviones de guerra, de bombarderos, lo cual han estado haciendo por mucho tiempo. Esas son las acciones verdaderamente bélicas y peligrosas, las que está tomando, la que está haciendo China. Al mismo tiempo, China está viendo, está mirando muy de cerca las acciones de Estados Unidos y de Europa frente a la agresión de Putin en Ucrania. Si ven debilidad, van a aprovecharse. Por eso nos preocupa a aquellos que hemos vivido la Guerra Fría. Tú sabes, yo trabajé los 8 años de Reagan, trabajé un año para el presidente Bush padre, trabajé 3 años para el presidente Bush hijo, eh, y la Guerra Fría no terminó, francamente, con negociaciones, diplomacia, eso jugó un papel, pero fue la fortaleza que demostró Ronald Reagan expresamente en confrontar la agresión soviética y llevar a la Unión Soviética a la bancarrota a través de programas como el de la iniciativa de la defensa estratégica, ¿no? Del espacio, que la Unión Soviética simplemente no pudo competir financieramente y se demostró que era un árbol que estaba podrido por dentro. Reagan simplemente empujó el árbol y el árbol se cayó.
en este caso el árbol era la Unión Soviética. Y eso liberó a cientos de millones de personas que vivían bajo la bota soviética en Europa, Asia Central y el resto del mundo. Desafortunadamente quedaron otros países como Cuba fuera de esa liberación y estamos pagando ese precio de no haber incluido a Cuba y ahora Nicaragua, Venezuela, otros países que están aliándose con Rusia. Y cuando digo aliándose, no es un juego de palabras, es lo que dijo esta misma semana el canciller ruso Lavrov, que estaban creando una alianza los rusos con Cuba, Venezuela y Nicaragua. Una alianza que incluía aspectos militares. Todo eso tiene que tomar en consideración el gobierno de Estados Unidos. Tenemos que, el mundo debe de darse cuenta quiénes son los agresores. En este caso, no hay duda que son los rusos. Y yo espero que los europeos se den cuenta más temprano que tarde que la única manera de confrontar esa actitud gangsteril que viene del Kremlin es a través de la fortaleza, no necesariamente la fuerza. La fuerza es el último recurso, pero para evitar el uso de la fuerza hay que utilizar fortaleza y unidad entre los países democráticos. Embajador, hay otro actor que ayer también pareciera que entró en escena y es Turquía. El presidente Erdogan hizo una invitación a Putin. Putin dio la bienvenida a esa invitación, pero dijo que esto sería a posteriori de las acciones que se están tomando. ¿Cuál es el papel que puede jugar Turquía en este proceso, tomando en cuenta su posición prácticamente más cercana en estos momentos desde el punto de vista geopolítico a Europa Occidental, pero una alianza que ha tenido con Rusia y particularmente con Putin amplia y pareciera que bastante estrecha? El papel de Turquía es no solo un papel extraño, pero es un papel sui generis. No hay otro país que sea miembro de la OTAN como Turquía, pero que esté actuando como un aliado de Rusia. En este momento, el presidente Erdogan, que es un autócrata y lo ha demostrado por sus acciones internas de eliminación de la oposición, de eliminación de ciertas libertades constitucionales que existían. Es una persona que quiere reemplazar la cultura laica de Turquía en una cultura política religiosa parecida a la de Irán. O sea, él cree que el Islam, la religión de Islam debe ser mucho más importante, protagonista en la gobernación de Turquía, mientras que el pueblo de Turquía, en mi opinión, no está de acuerdo con eso. Y eso convierte a Erdogan en por lo menos un gran enigma. ¿De qué lado está Erdogan? Es el presidente de un país que es miembro de la OTAN y está, por lo tanto, comprometido con la defensa de la libertad de los países de Europa Occidental, o es un presidente de un país que está dispuesto a unirse a Putin en la agresión y la expansión de Rusia. Otro aspecto importante, ayer en esa tan cuestionada entrevista que dio Vladimir Putin, él dijo algo para llamar la atención de sus críticos. Señalaba, ¿qué tal si yo voy y pongo presencia militar en la frontera con Canadá o me voy a México y pongo unas tropas militares o hago alguna acción que esté fuera de ese lugar, pero que represente una amenaza directa para los Estados Unidos? ¿Cómo creen ustedes que podría actuar los Estados Unidos? ¿Lanzando de alguna manera
la pelota hacia el otro bando. Y hay mucha gente que dice, bueno, ciertamente ellos no han salido de su frontera. ¿Usted cree que con esas posiciones tan contundentes y ese manejo tan interesante que tiene Putin sobre la comunicación y la estrategia de la desinformación, esté ganando adeptos, o usted cree que esto ya no funciona? Bueno, nuevamente haces una pregunta que tiene muchos aspectos. Primero, perdón, hay que reconocer que Vladimir Putin es una persona muy viva. Él es muy vivo. Es no solo inteligente, pero hay que recordar que fue un alto funcionario de la KGB, del Servicio de Inteligencia de la Unión Soviética. Fue entrenado, está acostumbrado a decir cosas, aunque no sean verdad, que suenan como la verdad. Vamos a explorar lo que acaba de decir, lo que tú repetiste sobre tropas rusas en Canadá y México. Él sabe bien que ni Canadá ni México van a permitir tropas rusas en su territorio, pero lo dice como para decir, bueno, la relación entre los dos países, Estados Unidos y Rusia, no es igual, porque nosotros no tenemos tropas en Canadá y Rusia. Sin embargo, hay tropas rusas en Cuba, hay tropas rusas en Venezuela, posiblemente hayan tropas rusas encubiertas en Nicaragua y en otros países de la región, al igual que hay cubanos encubiertos o bajo lo que le llaman cover, cubierta diplomática, en Perú, en Chile, en Ecuador, en Colombia, en muchos otros países, tratando de subvertir los gobiernos democráticos de esa región, y sabemos que Cuba es un aliado de Rusia. Segundo, por 50 años, casi 70 años, después del fin de la Guerra Fría, perdón, después del fin de la Segunda Guerra Mundial, hasta el fin de la Guerra Fría, hubieron tropas, no solo tropas, pero enormes cantidades de fuerzas norteamericanas de tierra, de mar, de aire, en las fronteras de Rusia, en las fronteras de la Unión Soviética, y eso fue lo que evitó una guerra mundial. O sea, la presencia de las fuerzas norteamericanas y las fuerzas de OTAN fueron una presencia a favor de la paz. Le previnieron a la Unión Soviética atacar a otros países, igual que atacaron a sus propios satélites, a Alemania Oriental, cuando hubo un levantamiento anticomunista en 1953, fue invadido por los rusos. Hungría en 1956, cuando hubo un levantamiento en contra de los rusos, fue invadido por los rusos. Checoslovaquia en el 68. Yo puedo seguir. Y esos son los más conocidos. Hay muchos otros casos donde la Unión Soviética usó sus tropas como fuerzas de ocupación. Las fuerzas militares de la OTAN, de los Estados Unidos en Europa, nunca fueron fuerzas de ocupación. Fueron fuerzas de prevención de la agresión de la Unión Soviética y hicieron una gran contribución al fin de la Guerra Fría, a la prevención de una guerra caliente y a la liberación de, como dije antes, cientos de millones de personas en el mundo que vivían bajo la represión comunista de la Unión Soviética. Así que Putin lo que está haciendo es jugando con palabras, tratando de confundir a la gente. Cuando dijo, por ejemplo, que él podía mandar tropas a Cuba y Venezuela, ya las tiene ahí. Además, él le ha preguntado por casualidad al pueblo o al gobierno de México o de Canadá si estarían dispuestos a auspiciar la presencia de tropas soviéticas, perdón, rusas, casi la misma cosa, en México o en Canadá. Claro que no. Eso demuestra la mentalidad imperialista de Vladimir Putin.
Otro aspecto importante que vale la pena destacar, embajador, es el hecho de el uso de la energía. Ya vemos cómo Vladimir Putin juega muy bien con ese elemento y hay que recordar que los Estados Unidos, por ahora, en estos momentos, está comprando combustible a la OPEP Sí. y a Rusia. El incremento de ese mercado y esa comercialización de crudo con Rusia hace que este aspecto del suministro interno tenga un factor fundamental a la hora de hablar del conflicto. Al igual que obviamente el tema de Venezuela, como bien se sabe, es el país que tiene el mayor número de reservas de petróleo del planeta. ¿Cómo podemos ver la posición de los Estados Unidos? Anteriormente, cuando salió la última administración, había un abastecimiento interno y hoy en día hay un faltante de casi 9 millones de barriles para el consumo interno. ¿Usted cree que esa posición de dependencia del petróleo de la OPEP y de Rusia pueden convertir a los Estados Unidos en un actor que tenga esa debilidad y que en el fondo pues vaya a jugar en contra de los propios intereses de los Estados Unidos si se avanza en este conflicto? Una de las acciones menos comprensibles del presidente Biden fue las que tomó el primer día como presidente de los Estados Unidos. Él tomó posesión el 20 de enero. Entre el 20 y el 22 de enero firmó más de 100 eh, acciones ejecutivas, entre las cuales estaba cerrar el oleoducto que se estaba construyendo de Canadá al Golfo de México a través de Estados Unidos, the XL Pipeline, se llamaba XL, oleoducto XL. Al mismo tiempo, le dio, le dio un permiso a los europeos a utilizar equipo o tecnología norteamericana para concluir la, el oleoducto que ya hemos discutido, del Nord Stream 2, que trae combustible de Siberia a Europa Occidental. Eso es, digo yo, incomprensible. Estoy utilizando una palabra relativamente tranquila para no llamarla otras cosas que son peores. ¿Cómo se puede explicar que el presidente de los Estados Unidos toma una acción para debilitar la independencia energética de los Estados Unidos, mientras que al mismo tiempo incrementa la capacidad de Rusia de utilizar el combustible para ponerle presión a Europa, a nuestros aliados? No se puede explicar, es inexplicable. Eh, Estados Unidos hacía años importaba más del 50% de su combustible. Al final de la administración Bush hijo, se descubrió una nueva tecnología, fracking, que convirtió a Estados Unidos en un país eventualmente self-sustaining, ¿cómo se dice? Autosuficiente. Autosuficiente, y estábamos en la administración Trump, ya estábamos convirtiéndonos en un país exportador de energía. Desafortunadamente, el presidente Obama, no hemos hablado del presidente Obama, de las acciones de Obama, en los 8 años de Obama, casi la mayoría de las acciones de Obama hacia la industria energética de Estados Unidos fueron negativas. Lo que se logró en esos 8 años se logró a pesar de las acciones del presidente Obama, y todo esto está en los anales del Congreso, en la legislación. Solo hay que preguntarle a las compañías petroleras
de gas y de carbón de Estados Unidos, la hostilidad por parte de la administración Obama hacia esas compañías, pero a pesar de eso, por el apoyo de básicamente de un partido político en el Congreso de los republicanos, se logró el incremento de la producción energética y Estados Unidos, cuando Trump llegó al poder, estaba ya casi, ya había pasado de ser un importador neto y estaba cerca de ser importador exportador. Trump siguió las políticas anteriores de Bush, contrarrestó las políticas negativas de Obama, pero cuando llegó cuando llegó Biden en el 21, como con un sentido, no sé, de venganza contra la industria petrolera de Estados Unidos, la ha debilitado hasta el punto de que, como tú dices, Estados Unidos es uno de los principales, si no el principal importador de petróleo ruso del mundo. ¿Cómo se explica que esta administración nos ha puesto en esa posición de darle a Putin el dinero que está usando para amenazar a nuestros aliados? No tiene sentido. Es una absoluta contradicción, al igual que los planteamientos que se están haciendo, que van prácticamente, uno los evalúa, todas las declaraciones, esta diplomacia de micrófono que estamos observando en los últimos días, y uno dice realmente el Departamento de Estado entiende el problema que está ocurriendo en Ucrania, conoce la base de ese conflicto y hay gente preparada que está dando consejos reales, o esto pareciera ser como que están trabajando contra los intereses de los Estados Unidos y de sus aliados. He conversado con muchos expertos que me han dicho que es difícil entender la esencia de la estrategia porque pareciera que no hay estrategia. ¿Qué piensa usted de esto, embajador? Bueno, si yo tengo que escoger entre que no haya estrategia o que existe una estrategia negativa, yo prefiero que no haya estrategia, porque por lo menos quizás tenemos un poco de suerte. La suerte siempre es muy importante en la política y en el amor y en la finanza y en todo. Eh, pero francamente, lo que yo veo es una serie de acciones por parte del gobierno, del actual gobierno, que son negativas, que indican que existe alguna estrategia. La estrategia básicamente, yo creo que se puede definir como: vamos a hacer todo lo contrario que hizo Trump. Le tenemos tanto odio a Trump y a los republicanos que cualquier cosa que ellos apoyen, nosotros vamos a oponernos. Eso no tiene sentido, porque se puede admitir que Trump no le cae bien a mucha gente, pero hizo muchas cosas buenas al mismo tiempo. La economía de Estados Unidos creció a pasos sin precedentes. Los grupos étnicos o raciales que más ganaron en términos económicos, que más aumentaron sus ganancias en términos relativos, fueron las minorías raciales, las personas de color, los hispanos o las mujeres, o sea, no solo las minorías raciales, pero de género, de las personas que habían quedado atrás en la economía. Y se vieron niveles de empleo que nunca se habían visto en Estados Unidos. Y eso claro, fue afectado en el último año de Trump por la pandemia, que yo estoy de acuerdo con la información que está saliendo ahora mucho más rápido, que el COVID salió del laboratorio en Wuhan del ejército chino, del Ejército Popular de China, que tiene parte de ese laboratorio, y que hubo un accidente.
yo no quiero acusar a los chinos de haberlo hecho a propósito, porque no tengo evidencia, pero sí existe evidencia. Está saliendo todos los días en la prensa que lo cubre, no la prensa que está encubriéndolo, sino la prensa que está cubriéndolo, que hubo algún tipo de accidente en ese laboratorio que permitió que se escapara el virus que ha matado a millones de personas y destruido cientos de millones de empleos en todo el mundo y he creado muchísima pobreza y muchísimo sufrimiento. Y una prueba, en mi opinión, eh, son las acciones del gobierno de China inmediatamente después de ese accidente. No permitieron que nadie entrara en los edificios que habían sido afectados, los limpiaron totalmente con los desinfectantes y otros productos químicos más fuertes y todavía 2 años después no permiten que nadie los examine. ¿Por qué? Si no tienen nada que esconder. Si dicen ellos que ellos no tuvieron nada que ver con esto. Y hubo un momento en que usaron hasta a Estados Unidos de crear la, el virus, o sea, llegaron hasta ese extremo de, de falsedad. ¿Por qué están escondiendo lo que ocurrió? ¿Por qué han hecho desaparecer a científicos chinos que estudiaron el tema, que estudiaron el virus? Perdona que me salga sobre el virus, pero el virus ha jugado un papel tan importante en no solo la salud y la economía del mundo, pero la política. Porque, por ejemplo, hay muchos estudiosos y expertos en Estados Unidos que dicen que si no hubiera sido por el efecto del virus en el 2020, Joe Biden no hubiera ganado la campaña. Porque Joe Biden, la promesa más importante que hizo, que le permitió vencer a, a Trump, y yo creo que sí le venció a Trump, fue que iba a terminar con el virus. El virus no solo no termina, ha continuado. Es más, han habido más muertos bajo Joe Biden que bajo Trump. Yo no le voy a echar la culpa a Biden del virus, pero muchos demócratas sí le echaron la culpa del virus a Trump. O sea, el virus ese ha tenido un impacto sin precedente, en mi opinión. Es mucho mayor, por ejemplo, que la pandemia de hace 100 años de la influenza española, lo que llaman la influencia española. Sí, es, embajador, creo que en el proceso que se ha dado, pero particularmente en los últimos 12 meses, hemos observado la agudización del conflicto dentro de los Estados Unidos. Hay un Estados Unidos dividido, tal vez con unas posiciones mucho más radicales. Hemos observado también lo que se había venido tejiendo desde hace mucho tiempo, y es el hecho de que han sido trastocadas las instituciones norteamericanas y lo que es la columna vertebral del sistema, como lo es la justicia, pareciera que también está siendo influenciadas por elementos externos. Hemos visto cómo actúan agentes de enemigos de los Estados Unidos dentro del sistema, y eso nos hace pensar, embajador, que pareciera que los planes de los enemigos de los Estados Unidos, no solamente de infiltrar, sino de generar conflicto interno y de dividir a los norteamericanos, ha tenido éxito. ¿Qué sugerencia le haría usted, si tiene pues la misma percepción que yo tengo, sobre el daño que se le ha hecho a los Estados Unidos con estas divisiones radicales que parecieran hechas de manera deliberada? Y cómo volver a retomar el rumbo que se tenía como país para no lucir debilitado en el contexto de naciones y que los enemigos tradicionales y los nuevos de Estados Unidos logren mantener un control que pareciera que va a pasos agigantados a eliminar ese liderazgo de los Estados Unidos que históricamente ha tenido.
Bueno, primero tengo que decir que estoy esperando que me hagas una pregunta fácil, que todavía no ha ocurrido, ¿no? Porque cada una es un poquito más compleja que la anterior. Mira, efectivamente, em, las divisiones que hemos visto en este país recientemente son muy serias. Ha habido mucha colusión, para usar la palabra que usaron los demócratas en contra del presidente Trump, que después se probó que no hubo colusión o cooperación o conspiración, como quiera que uno pueda utilizar sinónimos de esa palabra, con Rusia. Pero sí ha habido cierta conspiración por parte de grupos internos en Estados Unidos. Yo creo que la gran mayoría de nuestros problemas no vienen del exterior, son internos. Eh, Han surgido de grupos radicales, principalmente en las universidades, de grupos marxistas, de grupos que se llaman socialistas, pero que no saben francamente qué es lo que es el socialismo, de grupos violentos que justifican la violencia como la han justificado muchos otros grupos radicales en el mundo anteriormente. El presidente Lincoln, hace 160 años o más, dijo que Estados Unidos nunca perdería una guerra. Utilizó otro lenguaje más poético, pero para traducir al español, que nunca sería conquistado por un ejército extranjero, pero que si cayéramos como república, sería desde adentro, por razones internas. Creo que Lincoln, por supuesto que fue posiblemente el presidente más importante, más trascendental de la historia de los Estados Unidos, tenía razón. El problema que tenemos es interno. El centro, no la derecha, pero el centro de Estados Unidos, centro político, no le ha dado suficiente importancia o atención hasta ahora a las actividades de grupos radicales de izquierda. Ya se está despertando. Es parecido a lo que dijo el famoso o el infame almirante Yamamoto, que fue el arquitecto del ataque japonés a Pearl Harbor en 1941, que había estudiado en Estados Unidos, había estudiado en Harvard, había sido agregado militar en la embajada japonesa en Washington y conocía bastante a los Estados Unidos. Y después del ataque a Pearl Harbor, que desde el punto de vista militar fue exitoso hasta cierto punto por parte de los japoneses, uno de sus ayudantes, uno de sus tenientes le preguntó, bueno, almirante, ¿qué piensa usted que va a pasar ahora? Y Yamamoto dijo, me temo que hemos despertado a un gigante y lo hemos llenado con una furia eh, que no vamos a poder parar, o algo parecido. Perdóname, pero también por razones de la traducción, ese tipo de cita no es fácil. Pero lo que quería decir Yamamoto es que llega un momento que Estados Unidos se despierta de su estupor, porque aquí este país se construyó por personas que vinieron a crear una vida nueva de, de diferentes países y no querían y no quieren molestarse, francamente. Por eso han habido cauces de opinión, de aislamiento en la política exterior. Porque Estados Unidos muchas veces ha tenido que intervenir en guerras que no fueron causadas por Estados Unidos, pero que le han costado cientos de miles de vidas y incontables tesoros. Eso está pasando, eso había pasado internamente. Habían grupos
radicales que se habían apoderado, por ejemplo, de juntas escolares que estaban imponiendo propaganda en las escuelas y los padres no lo sabían, los padres y las madres no lo sabían. Irónicamente, fue la pandemia la que descubrió lo que estaba ocurriendo en las escuelas, porque cuando los estudiantes, los niños, no pudieron ir a las escuelas físicamente y empezaron a estudiar en la casa y los padres los ayudaban, de pronto se dieron cuenta de la propaganda mala, de la malicia que le estaban enseñando en muchas escuelas a sus alumnos, y los padres se han rebelado y hay una revolución que está tomando lugar, una revolución pacífica, pero una revolución en este momento en Estados Unidos del centro, no de la extrema derecha, del centro en contra de la izquierda. Yo espero que esa rebelión sea exitosa. Yo también, porque realmente hemos conocido qué es lo que está ocurriendo en los centros de educación, desde el preescolar hasta la universidad. Tenemos conocimiento personal de lo que está pasando. Embajador, no le voy a hacer otra pregunta tan compleja como aquella, pero tal vez para despedirnos. No, perdón, pero tengo otro compromiso, así que vamos a tener que... Sí, vamos a concluir con su última visión en relación al caso de Venezuela. ¿Usted cree que hay régimen chavista para rato, socialismo del siglo XXI para rato, que el patio, porque antes era el patio trasero, ahora según Joe Biden es el patio delantero de los Estados Unidos, va a mantenerse en ese modelo del socialismo del siglo XXI? Tenemos a Brasil, tenemos a Colombia en estos momentos en peligro, en esa mano poderosa de todos. ¿Usted es optimista o es pesimista en relación al escenario que nos viene? Mire, yo por naturaleza no soy optimista. Primero, una ventaja de no ser optimista es que no me sorprenden cuando las cosas salen mal, no me sorprende porque eso es lo que estaba esperando. Si salen bien, me pongo contento porque no lo estaba esperando. Estoy medio bromeando, pero el problema no es tanto ser optimista o pesimista. El problema es que yo no veo la voluntad por parte de muchas de las personas afectadas en América Latina a confrontar el peligro que hemos visto ganar en Cuba, en Venezuela y en Nicaragua. Yo no sé cuántas conversaciones yo he tenido, cientos de conversaciones con personas de todos los niveles de países en América Latina y les explico lo que ocurrió en Cuba, lo que ocurrió en Venezuela. Imagínense, yo viví las dos cosas. Y mi padre, que fue austriaco, vivió en Austria, vivió la toma de Austria por parte de los nazis y por eso fue que se escapó. Y él, cuando estaba en Cuba, le explicaba a la gente, mire, este señor Castro, yo no sé si va a ser dictador de derecha o de izquierda, pero va a ser un dictador. Y los cubanos le decían, no, tú no lo conoces, este tipo está hablando, él habla, sabe, así, necedades. Bueno, resultó, por supuesto, ser un dictador y un dictador sanguíneo, porque ha matado muchísima gente, ya está muerto, pero la dictadura que implantó ha durado y sigue matando gente y sigue poniendo a personas en la cárcel como muchachos de 14 años por el único crimen de haber salido a la calle a pedir libertad. Eso es todo lo que pidieron. Y el propio gobierno admitió esta semana, el gobierno de Cuba, que tienen a 700 personas encausadas por sedición, por lo que en cualquier país democrático no es nada extraordinario, que es criticar al gobierno. Me teme lo que está ocurriendo en Chile, en Perú, en Colombia. No veo a los grupos de centro nuevamente
a la extrema izquierda no se le debe pelear con la extrema derecha, porque las extremas se unen, como decía mi mamá. El centro es la solución, pero yo no veo, francamente, una voluntad y un coraje, una valentía política por parte de muchas de las gentes de las élites, que tienen tanto que perder. Muchos siguen esperando que vengan los americanos, que vengan los Marines, que vengan los paracaidistas. No van a venir. Y eso se acabó. Cada país tiene que jugar su propio destino, que determinar su propio destino. Y lo interesante de todos estos grupos de izquierda es que son una minoría. Son una minoría. Sin embargo, llegan al poder, a veces por una pequeña un pequeño margen, como nuevamente el de Perú, menos de un por ciento. Pero a la vez que llegan al poder, como han visto ustedes en Venezuela, cambian las reglas del juego, o en Cuba o en Nicaragua, cambian las reglas del juego y se mantienen en el poder por la fuerza. Y entonces, para eso no hace falta una mayoría, una minoría armada de capaz y deseosa de usar violencia, se puede mantener en el poder por mucho tiempo. Hay que evitar que lleguen al poder. Yo le diría, por ejemplo, a los colombianos en este momento, que yo no los veo suficientemente preocupados. Me dicen, no se preocupe porque al fin y al cabo la derecha o el centro se va a unir con el centro y no va a ganar la izquierda. Bueno, fue lo mismo que yo oí en Venezuela. En el 98 ganó Chávez, como sabemos, cambió las reglas del juego con ayuda interna y externa, y todavía tenemos un gobierno chavista en Venezuela que ha desafortunadamente destruido lo que era uno de los países más ricos de la región. Ojalá que no se repita en Colombia, en Brasil, en Argentina, en Chile, ¿no? Y en otros países. Bueno, embajador, quiero darle las gracias por haber compartido con nuestra gente, con nuestra audiencia, toda esa experiencia y su punto de vista sobre tanto el conflicto que hay en Ucrania, así como también lo que está ocurriendo en los Estados Unidos y en América Latina. Muchísimas gracias. No, gracias a ti, muchas gracias, Maybor. Un placer. Y a partir de ahora, pues quiero darle las gracias a toda la gente que nos ha acompañado a través de nuestras diversas plataformas y desde nuestro super chat. Un gran saludo a todos nuestros moderadores. Nos despedimos hasta la próxima emisión y recuerden que si les gusta nuestro trabajo, regálenos un like. También compartan este video con sus amigos, con sus contactos y también si nos quieren dejar para que los algoritmos de YouTube nos suban, déjenos unos comentarios, díganos qué les gusta, qué no les gusta de nuestro trabajo y de esa manera podemos seguir llevando información sin filtros para ustedes. Nos despedimos, feliz fin de semana. Nos vemos en la próxima emisión.